Empezamos esta edición con la figura tan querida y cercana al corazón de todos nosotros y de la misma Iglesia, San José, esposo de la Virgen, protector del Verbo encarnado y verdadero servidor de Dios. Durante su vida, que fue una peregrinación en la fe, José, al igual que María, permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. La Iglesia lo invoca como protector con un profundo y actualísimo deseo, en virtud de aquel sagrado vínculo que lo une a la Inmaculada Virgen María y le encomienda todas sus preocupaciones y los peligros que amenazan a la familia humana. También nosotros, como familia religiosa, nos preparamos para la fiesta del Santo Patriarca, con diversas oraciones e iniciativas en nuestras casas, como es, por ejemplo, con el rezo de la devoción de los 30 días en su honor, devoción tan entrañables en nuestras congregaciones. El 28 de febrero, toda la provincia de Nuestra Señora de Luján, en Argentina, pudo hacer una peregrinación al santuario de San José, en la diócesis de Santa Rosa, ubicado en La Pampa. En acción de gracias por todos los beneficios recibidos por intercesión del Padre adoptivo del Verbo encarnado, toda la provincia, en la persona del Padre Emilio Rossi, superior provincial, ofreció un hermoso cáliz para la celebración del santo sacrificio de la misa. At the heart of the apostolate with the laity, it is impossible not to emphasize the evangelizing power of the family. At different moments in history and at the Second Vatican Council, the family has deserved the beautiful name of the domestic church. The family, like the church, must be a place where the gospel is transmitted and where it radiates. As St. Paul VI said in the apostolic exhortation Evangelii Nunciandi, in order to bring the gospel to the key point of every culture, which is the family, our missionaries in Egypt have organized a family day in Alexandria. About 400 people were able to participate, some traveling from far away for this event. The theme was the family as a domestic church. Father Philo Portillo Camille was able to present a conference on life in common within the family, and Professor Reda on the education of children, as well as on other topics, like the life of grace and the attacks on the modern world. They had moments of prayer, the sacrament of confession, and the celebration of the Holy Mass. And of course, moments of recreation. Il seminario deve essere una vera famiglia che raggiunge la sua perfezione nella collaborazione libera, responsabile e generosa di tutti, dei superiori e degli studenti tra di loro e gli uni con gli altri. È noto che la formazione dei religiosi deve essere integrale, abbracciando non solo tutti gli aspetti umani, spirituali, intellettuali e pastorali, ma anche tutti i tempi e i luoghi. Per questo motivo anche i tempi di vacanza, le missioni popolari e la convivenza devono essere sfruttati al massimo. In Argentina i seminaristi hanno trascorso un mese in campeggio a Bariloche. se está acabando el vino. Mientras tanto, las hermanas del estudiantado en Argentina pudieron ir a Chile,
donde además de las salidas a las montañas y al volcán de Villarrica, pudieron visitar las tumbas de San Alberto Hurtado y Santa Teresa de los Andes. Conocer el hogar Sagrado Corazón en Paine y muchas otras iglesias. ¡Vamos, Ramoncito! Quiero sentir toda la mañana el aroma fantasía. In Brasile i seminaristi hanno generosamente rinunciato al tempo di convivenza per intensificare il lavoro di costruzione di nuove stanze in una casa di formazione in continua crescita. Hanno letteralmente messo le mani al lavoro per il bene comune, ma erano anche consapevoli che queste attività sono un grande aiuto per raggiungere il dominio di sé, la forza e la solidità di spirito e la generosa dedizione agli altri. Salve Maria! Eu tô aqui gravando esse vídeo para mostrar para você como é que tá a obra do nosso dormitório. Vamos lá! E para tudo isso ser feito, nossos seminaristas estão trabalhando na obra diariamente. Cada um de nós está colocando o suor e o sangue para acomodarmos todos nós que estamos trabalhando nessa obra e os futuros seminaristas. Molto presto, con l'intercessione di San Giuseppe, il seminario avrà duplicato la sua capacità di accogliere nuove vocazioni. Viva seminario! Mas como já dissemos, a formação que buscamos é integral. Portanto, no Brasil, eles realizaram a Lexio Brevis. Na cerimônia que abre o ano acadêmico, o padre Rodrigo Maia pôde expor sobre a idoneidade intelectual dos candidatos à vida religiosa e sacerdotal. Essa mesma atividade se deu em Arequipa, Peru, no Seminário Beato Miguel Agustín Pro. Depois da conferência, celebraram a Santa Missa e fizeram a oração da bênção das casas. Según el plan de la Santísima Trinidad, era preciso que Jesucristo padeciese para salvar a todos los hombres. Si hubiese otro camino para ir al cielo, nos recuerda nuestro directorio de espiritualidad, Jesucristo lo hubiese seguido, y es más, lo hubiese enseñado. Pero no es así. Cristo fue por el camino regio de la Santa Cruz y nos enseñó a ir por él. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a profundizar en el misterio de nuestra redención con oración y penitencia, y un medio eficaz es el rezo del Vía Crucis, que para todo discípulo de Jesucristo, como decía San Juan Pablo II, significa entrar en el misterio de soledad y comunión que vivió el Maestro y Señor, aceptar la voluntad del Padre sobre sí mismo hasta descubrir la vida sin fin que emana del costado traspasado y del sepulcro vacío. Para profundizar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, se está preparando en el mes de junio la publicación de 33 meditaciones, una por cada letanía del Sagrado Corazón de Jesús. Ha sido una iniciativa de algunos laicos de nuestra Tercera Orden. Las meditaciones están escritas por 33 sacerdotes del instituto y la idea es que se pueda meditar una por día durante el mes de junio dedicado al Sagrado Corazón. Lo publicaremos en formato de libro digital en mayo. No te lo pierdas. En Estados Unidos, nuestras hermanas en la misión de rito bizantino en New Jersey hicieron una noche argentina en el que le enseñaron a los niños la historia de la Virgen de Luján y después hicieron empanadas. En Ecuador, nuestras hermanas pudieron realizar un campamento de niñas con juegos, salidas al mar
procesiones con la Virgen y momentos de oración.